El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. La primera lectura nos presenta al profeta Jeremías, que se lamenta ante Dios, porque o se burlan de él o lo persiguen. Se queja que solo tiene que proclamar violencia, destrucción. Bueno, lo que diríamos hoy un profeta de desgracias. Porque Dios así se lo manda. Confiesa que pensó en dejar al Señor, en olvidarse, no volver a hablar en su nombre. Pero no puede. No puede porque Dios lo sedujo y porque el fuego que viene de adentro de él lo consume. Jeremías busca sofocarlo, pero no puede. Ese fuego, ese ardor es el que provoca, como el salmista, una tremenda sed en el alma. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así le pasa al hombre que se enamora de Dios, que lo ama con todo su ser. Él es sediento de Dios y las cosas de Dios. O como dirá San Pablo, ay de mí si no proclamo el Evangelio, si no anuncio. Ese hombre sediento de la verdad, de la belleza y del amor de Dios. El mundo no atrae, el mundo miente, vive mintiendo. Las cosas del mundo pierden su interés. Su alma está unida a Dios y Él lo sostiene. Que Dios lo sostenga no significa que no habrá de padecer en esta vida, no, eso no. Que no tendrá contrariedades o atravesar incluso grandes males. Que Dios nos sostenga significa, en cambio, que aunque no nos ahorre el mal, este no nos hará mella. Estaremos preservados en medio del mal. Lo que cuenta es la vida eterna y no perder la paz con la que el Señor nos ha sellado y nos sella en nuestro camino de conversión. Adherirse al Señor, seguirlo, implica, como dice San Pablo en su exhortación a los cristianos de Roma, que es justamente la segunda lectura de hoy, implica no acomodarse al mundo y dejar que Dios haga su obra de conversión en nosotros. Conversión, ¿qué es? Es cambiar de rumbo, es cambiar el modo de pensar, no pensar según el mundo, sino según Dios. Y así poder discernir lo que es bueno y lo que es perfecto para Dios. En el camino espiritual debemos siempre discernir no solo entre lo bueno y lo malo, eso siempre, sino entre lo bueno y lo que es mejor para Dios, lo que le agrada, lo perfecto. Cuando se está lejos de Dios, se hace lo que a uno le viene en ganas, sin importar nada más que el propio beneficio, o lo que uno cree que es el beneficio, porque en realidad no lo es, generalmente es todo lo contrario. Cuando se empieza a uno a acercar, se nos ocurren proyectos buenos y le pedimos al Señor que nos los conceda. Cuando más se avanza aún, ya no se le presenta esos proyectos.
esas ideas que se piensan inspiradas, sino que se reza, y se reza para saber cuál es el proyecto que Dios tiene para nosotros, para seguirlo. Por eso, quien ama a Dios desea hacer su voluntad, no contrariarla. Y se duele por su iglesia, viéndola cómo la rebelión avanza, cómo es la rebelión a su ley, a sus enseñanzas, a su propia persona, a la fe, o sea, cómo la apostasía entró en ella, campea en ella. No puede ser indiferente a lo que está pasando y se entristece. Y también se indigna, claro, aun cuando sabe que la victoria es de Cristo y que la iglesia no puede morir y no morirá, por reducida que pueda parecer, siempre estará. El amor vence y vence siempre, porque ya venció de una vez para siempre y para todos aquellos que siguen a su Señor. Y en este orden de cosas, amar a Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios para hacerla, se nos presenta el Evangelio de este domingo. Jesús reprocha duramente a Pedro porque lo quiere apartar de la misión por la que vino al mundo. Vemos cómo lo que aparece como una buena intención, Pedro quiere que nada malo le pase a su maestro. En realidad no lo es, porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Más aún, está en contra de ella. Jesús acaba de anunciar a los discípulos su pasión, muerte y resurrección. Pedro y seguramente también los demás no atienden a lo último, que resucitará, sino a que ha de padecer, y Pedro se opone a ese destino. Lejos de ti eso que dices, que jamás te ocurra tal cosa. Es como también decir, no lo permitiremos. Es la voz del escándalo, de que no piensa según Dios, sino según los hombres. Y tropieza. Tropieza a él y hace o quiere hacer tropezar al otro. Y en este caso nada menos que a Jesucristo. Por eso Jesús le dice, eres para mí piedra de tropiezo. Es Satanás, no Pedro, que quiere desviar a Jesucristo nada menos que de su obra de salvación. Va de retro, Satanás, ponte por detrás. No te antepongas en mi camino. Vine a derrotarte y te venceré para siempre. Eso dice el Señor. Y eso hizo. En la cruz está la salvación. En mi cruz, dice el Señor, y en los que sepan abrazarla. Los que se nieguen a sí mismos y sigan mis huellas. El camino que les he trazado. Porque donde parece que se muere a uno mismo, si se muere por Cristo, se gana la vida para siempre. ¿Cuántos están desesperados por ganar fama, ganar esta vida para perderse, incluso para siempre? A nosotros nos asombran estos poderosos que hacen de todo por mantener y aumentar su poder. Y ahora vemos que quieren adueñarse del mundo. La puja en la que la vida de las personas no cuentan es por ver quién es el amo del mundo, como si fueran eternos, como si nunca habrán de morir y encontrarse ante el único juez que paga a cada uno según su conducta, para saber que tuvieron lo que quisieron y eso quedó en un pasado irreversible, que no vuelve nunca más. Y en ese momento del final, saber por la justicia divina, el alma, que no puede ser cancelada por ser inmortal, está perdida para siempre. Más absurdo e incomprensible es ver que de esa guerra de poder por el dominio del mundo participen hombres de la jerarquía, de la más alta jerarquía de la Iglesia. No es nuevo. De esto mucho conocía ya el cardenal Gagnon. Recomiendo la lectura de Asesinato en grado 33 del padre Charles Moore. Están con nosotros, pero no son de los nuestros. No tienen fe. No creen en Jesucristo. No creen en su divinidad,
como lo demuestran con palabras y sobre todo con los hechos. Y el Señor ha de volver, y no dentro de milenios, ni siquiera de siglos. Su venida es ya inminente. Sí, sí, sí que lo es. En términos de generaciones es inminente. No será esta, será la otra, pero no va a mucho más. O la otra. El signo más importante mencionado como anticipatorio de su venida en la Escritura es el de la gran apostasía y del anticristo. El terreno para la aparición de este personaje ha sido magníficamente preparado. Solo falta que se dé a conocer. Pero es inútil, ellos no creen en la parucía, en la segunda venida, en gloria del Salvador. Pero Jesús volverá. El Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Con Dios no se juega. Alabado sea Jesucristo.